¿A quién quieres que mire, a ti o a la cámara? Bueno, me acerco un poquito más aquí. Vale. Pero aún así, ¿te miro a ti o a la cámara? No, me miras, mejor que me mires a mí, ¿sabes? Vale. Porque mirar a la cámara es como si miraras a una máquina, ¿vale? Vale. Unos momentos previos a la entrevista. Bueno, Chema. Vale, vamos a empezar primeramente. ¿Sabes cuáles son las tres partes que te he dicho que van a entrar dentro de la entrevista, no? Vamos a empezar con el primer bloque, ¿vale? Primer bloque, ¿vale? Me lo dijiste, pero no me acuerdo, pero me aseguro que... De acuerdo. He visto en tu biografía que naciste en 1980 aquí en la ciudad de Elche y que estudiaste, bueno, te licenciaste en publicidad en la Universidad de Alicante. Y luego empezaste a hacer cortometrajes. En la primera década de los 2000, ¿cómo llegó tu afición al cine? Bueno, yo empecé a interesarme por el cine gracias a, o al menos por el cine en tanto algo que yo podía intentar hacer, por ser cineasta, gracias a un programa de televisión que hubo en la televisión pública española desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000, que se llamaba Qué grande es el cine, que llevaba un director español que se llama José Luis García, que cada lunes lo que hacía él era poner una película, un clásico de la historia del cine, pero clásicos super clásicos, tipo Casablanca o Lo que el viento se llevó. Entonces lo que tenía ese programa de especial no era que únicamente había una emisión de una película, sino que después de la película había durante 45 minutos un debate sobre esa película con determinadas personas, críticos del cine, con otros cineastas. Entonces yo ahí, en las películas, algunas me interesaban más, otras me interesaban menos, pero descubrí que siempre me interesaba muchísimo ese debate, ¿no? Porque hasta ese momento una película para mí era una especie de objeto de entretenimiento, y ahí, a raíz de ver ese programa, descubrí que una película podía estar dentro de una especie como de escuela, de un estilo, de que había un cineasta detrás que le interesaban unos temas particulares y los desarrollaba a lo largo de una filmografía, que se había rodado así por un motivo, que se había utilizado ese color por un motivo, que se había no utilizado el color por un motivo, ¿no? De repente era una película en blanco y negro, pero de los años 80. En los 80 no estabas obligado a hacer blanco y negro, pero ¿por qué no lo hizo en blanco y negro? Se hablaba de esa serie de cosas y entonces yo ahí descubrí que el cine era mucho más que simplemente una especie como de entretenimiento y de pasar el rato durante una hora y media, ¿no? Sino que servía para más cosas. Y eso fue el inicio, eso fue lo que despertó a mí lo de ver el cine con otros ojos, ese programa de televisión. Después luego hubo muchas más cosas, pero al inicio fue eso. ¿Te interesaba también el cine comercial, supongo? Bueno, como todo cinéfilo, renegué del cine comercial, supongo. Pero las películas de ciencia ficción, también muchas son comerciales, ¿no? Sí, claro, ahí depende, claro. Yo recuerdo ver... Es 2001 de Kubrick, una película comercial, bueno, tiene mucho éxito, mucha gente la conoce, pero dudo que se pueda considerar una película comercial. Bueno, no lo sé, pero intento verlo absolutamente todo y de todo. Como cinéfilo, ¿con qué grandes el cine? ¿Y como cineasta? No, o sea, como rodar, me refiero, como filmar, porque una cosa es ser un cinéfilo, ver películas, sí, y otra cosa distinta es ser cineasta. Entonces, tu comienzo como cineasta, coger una cámara y ponerte a grabar. Sí, eso fue más o menos por la misma época. Sí. O sea, fue bastante simultáneo lo de empezar a apreciar el cine como espectador y de querer hacerlo. De hecho, fue bastante salió como, las dos cosas fueron como muy paralelas. Y yo iba al instituto y en ese momento pues había ahí una serie de asignaturas optativas y había una que se llamaba Imagen y Sonido, que era un profesor de biología, pero que era aficionado al cine y a la fotografía. Y bueno, o sea, se daba de una manera muy amateur. Sí, porque era un profesor de no biología. No había Lo que pasa es que era realmente cinéfilo y realmente conocía
una cosa que yo en ese momento pues no estaba muy familiarizado con ella, que eran los cortometrajes, porque para él era muy fácil poner cortometrajes en las clases, porque las clases duraban 1 hora, no podías poner una película. Entonces él utilizaba para enseñarnos lo que era el cine y cortometrajes. Yo no había visto un cortometraje en mi vida, yo probablemente sabía que existían películas de 8 minutos, pero no era algo que se pusiera en televisión, no se ponía en la tele. Y ahí, bueno, pues ahí vi que existían esas películas cortitas y que quizás se podía hacer algo. Todo el cortometraje me lleva a una pregunta, una reflexión, porque claro, tú eres un director y teniendo en cuenta que la mayoría de directores comienzan a hacer cortos, pero porque quieren pasar a hacer largos, tú eres un director que se ha mantenido bastante en el corto. Mucha gente no considera el cortometraje como algo a tener en cuenta, tanto como un largometraje, ¿no? Sí, puede ser muchas cosas. Ya, yo creo que eso ya también se ha superado un poco, lo del corto sirve para preparar para hacer largos, porque ha habido muchos casos de cineastas que han vuelto a hacer cortometrajes y no hay ningún problema. Yo de hecho intento no utilizar la palabra cortometraje, yo hablo de películas todo el rato. Pero vamos, sí, el primer contacto que tuve fue gracias a ese profesor y a partir de ahí fue como empezar a hacer cortometrajes con amigos, con cámaras de grabar la comunión bastante mala. Y cortos muy malos, ¿no? Era un poco como repetir lo que yo había visto en otras películas, pero bueno, ese fue el inicio. El inicio de muchos directores. Yo tenía 15 o 16 años. Muchos directores de cine ahora disponen de muchas cámaras y pueden empezar a hacer cortos amateur. Pero cuando llegamos en 2008, cuando llegamos al ataque de los robots en Nebulosa 5, ya cuéntame un poco cómo fue este corto para ti, porque claro, es un antes y un después, ¿no? En tu carrera. Claro, sí. Bueno, yo estaba buscando un poco una identidad como cineasta. Hasta ese momento, pues ya te digo, había hecho como réplicas de otras películas, de otras secuencias, pues estaba muy de moda Tarantino, pues vamos a hacer una película con pistolas, gente que se habla así como diciendo, joder. Pero claro, yo ahí yo era muy consciente de que estaba eso replicando, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué era lo que podían tener mis posibles películas que pudiera hacer yo que independientemente de que fueran buenas o malas, solamente hubieran podido ser hechas por mí, ¿no? Entonces pues decidí que iba a hacer algo en el sitio donde vivía, con un poco la idiosincrasia del lugar donde yo vivo, con las personas que me rodeaban, ¿no? Sin actores. Es una película que solamente podía haber surgido de mí porque la he hecho con lo que me rodea, ¿no? No puede haber surgido de otra persona. Nunca hablamos de si es buena o mala, eso en realidad no me interesaba, ¿no? Sino que esta película, si yo no la hago, no la hace nadie, ¿no? El cine que solo puedes hacer tú. Los otros cortos que yo había hecho eran unos cortos pues, de un par de chavales que matan a uno. Ese corto, si yo no lo hago, lo hacen 1000 personas. Porque un corto un chaval en Letonia lo va a hacer porque son cosas como muy básicas del cine. Pero eso, yo quería ver si era posible que existiera una película que si yo no la hago, no la hace nadie. Porque está hecha con literalmente lo que yo tengo y no tiene nadie más, ¿no? Yo vivo en esta ciudad que tiene esta serie de cosas, tengo a mi alrededor una serie de personas, amigos, familiares que tienen unas características y pues lo voy a hacer con ellos, ¿no? Porque ellos no los tienen nadie más, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a pensar en lo que luego fue ese cortometraje que está hecho en mi casa, el protagonista es mi primo, y con una serie de cosas que a mí me interesan mucho, pues como la ciencia ficción y el contraste entre el humor y el drama, ¿no? O el humor negro o el drama divertido, no sé cómo decirlo, pero es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho. Y bueno, pues ese fue el inicio de lo que estoy haciendo. Me has contado varias cosas sobre este corto que yo tenía pensado también. Porque claro, es un corto no solo que cojas a tu familia, es un corto que está trabajado, que tiene planos pensados, planos de toma fija, ¿no? Muchas tomas fijas, como en muchos de tus trabajos. Sí. Y una particular estética, porque claro, el blanco y negro es como una especie de hacerlo para distanciar a la gente con lo que está viendo. ¿O puede ser algo así? El distanciamiento. ¿Puede ser o no? Pues
Pues mira, no, en realidad, No fue en realidad se hizo en blanco y negro por motivos que van más allá del distanciamiento, que es un concepto que me interesa mucho, el distanciamiento. Pero no es exactamente por eso, se hizo por cosas más prosaicas. Se rodó en un formato un poco básico de vídeo, que a mí no me interesaba mucho, los colores eran muy feos y el blanco y negro me daba más posibilidades expresivas. Para hacerlo más Para estético. hacerlo más estético. Y luego se titulaba El ataque de los robots del Nebulosa 5 y yo quería, si te enfrentabas al corto sin haberlo visto, ¿no? Solamente ¿qué información te llega? El título, la sinopsis, las imágenes. Me gustaba mucho esa especie como de broma de hacer creer a la persona que no ha visto el corto que es un corto de ciencia ficción como tipo Ed Wood, ¿no? Como una cosa como de los 50 y tal. Entonces, yo sabía que la información que tú ibas a tener era el título, que ya probablemente te daba a pensar que era una película así como cutre de ciencia ficción, la sinopsis, que le puse una sinopsis así como de ciencia ficción también, le puse va a morir mucha gente muy pronto, solo una frase. ¿Y qué imágenes ibas a ver? Ibas a ver a lo mejor fotos del corto, ¿no? Pues que esas imágenes fueran en blanco y negro a mí también me ayudaban a pillar al espectador desprevenido, ¿no? Vamos a ver este corto que se llama así, que seguro que es una... En una época en la que es muy putada. difícil, claro, en una época en la que es muy difícil sorprender a la gente con el internet, porque hoy en día Sí. casi todo el mundo no llega a ver una película con ideas. Llegas a ver una película y siempre es como que te han contado casi todo lo que... ¿no? Claro. Entonces tú jugaste muy bien con eso. Y aparte de eso hay varias cosas también. Porque claro, nada más empezar el corto, es como todo el rato la voz en off que va a ser muy importante en muchas de tus películas, ¿no? Porque esta voz en off te interesa para crear luego el contraste entre lo que se dice y lo que se ve, ¿no? Sí, ahí lo usé como herramienta también práctica porque era la forma más sencilla de hacer esa película que está hecha sin actores, no son actores, entonces plantearla con diálogos me era mucho más complicado. Y bueno, elegí esa forma de la voz en off, que la he explotado bastante, yo creo que ya la he explotado lo suficiente y ya no lo voy a explotar más. Protopartículas y Ataque de los robots se parecen mucho, ¿no? Sí, Son muy similares por el blanco y negro, por la voz en off. Esa textura tiene la misma, están narradas de una forma similar. ¿Y tienen partículas planos? tienen un poco mejor de calidad de imagen. ¿Tienen planos que son como viñetas? ¿Planos fijos, viñetas? ¿O que lo pensabas en algo? Sí, pensaba en un encuadre como que tuviera peso, aunque pesara, que no fueran encuadres hechos a la ligera, ¿no? Sino que estuviera todo muy pensado. Y me interesaba mucho precisamente para darle más peso a esos encuadres que contuvieran la mayor cantidad de secuencia posible. O sea que si podemos hacer una secuencia que tiene solamente un encuadre, como que ese encuadre va a tener más valor, ¿no? Va a tener más... me gusta mucho eso de peso, ¿no? Porque me da la sensación de que tiene peso físico, de que si en una película los planos pasan así, son planos muy ligeros, ¿no? Como que no pesan, se van volando, ¿no? Entonces, me gusta mucho la sensación de esa película que lo consagra todo a un encuadre determinado, porque me da la sensación de que realmente la pantalla está pesando, ¿no? Tiene kilos ahí de peso. Y como que hay una entidad en cuadro, ¿no? Y entonces me gusta mucho hacer eso, que intentar darle el mayor peso posible al encuadre, introduciendo en él la mayor cantidad de la secuencia, ¿no? Si la secuencia puede tener solo un encuadre, mucho mejor. Si tienen que tener dos, pues dos, pero intentar que sean menos. A la hora de hacer visualmente esto, ¿tiene algo que ver también Alejandro Gutiérrez? ¿Quién? ¿Alejandro? No, Alberto Gutiérrez. Sí, Alberto Gutiérrez fue el director de fotografía de los cortos que he hecho en formato digital. Que fue ¿Te influyó algo de eso? Bueno, yo creo que entre los dos empezamos a ver un poco este estilo. Yo ya iba con los encuadres muy pensados, él es una persona que es totalmente técnica, domina la técnica a la perfección. Y entre los dos fuimos un poco ya aprendiendo un poco como queríamos que fuesen los cortos, y hasta el punto de que según íbamos haciendo más películas, las referencias ya eran las películas que ya habíamos hecho antes nosotros, ¿no? Entonces, intentar ir perfeccionando esta forma de narrar con este encuadre, ya te digo que está muy trabajado, ¿no? En lugar de trabajar en vamos a ver cómo podemos hacer esta secuencia moviendo la cámara en muchos sitios, vamos a sentarnos y a ver si es posible hacer esta secuencia con uno o dos
planos, ¿no? Como si puede ¿Tomaste ser. alguna referencia así de algún director o algo que te interese? Bueno, Ulrich Seidel, el austriaco, Werner Herzog, o Roy Andersson, son directores como muy centroeuropeos que tienen como este valor del encuadre también. Aquí en España no se ve. Aquí en España, probablemente sí, hay gente interesante. Santiago Lorenzo solo ha hecho 2 películas, de esas 2 películas solamente una está bien, que se llama Mamá es boba, pero a mí me parece buenísima y tiene un montón de cosas que yo valoro muchísimo. Y luego sobre los cortos, el ataque de los robots. Bueno, el ataque de los robots que cuenta esa historia de este chico, narrada desde su punto de vista, su visión del mundo, utilizas cosas de comedia, la parte esta en la que parece que la cuenta atrás, 10, 9, 8, de repente en cámara lenta creo, aparece el chico este que le quiere gastar una broma. Aparecen toques de humor, de bastante ironía y humor, ¿no? Pero al mismo tiempo, es lo que tú estás diciendo, yo lo veo también un relato triste sobre la soledad de un chico que es diferente, Sí. ¿no? Y hasta qué punto tú crees que es una comedia o un drama, porque claro, Ya yo me siento muy cómodo y muy liviano después de haberme quitado cualquier tipo de obligación de categorizar las películas en un género. O sea, yo no tengo ninguna necesidad en saber si es una comedia o un drama, porque no, yo creo que al final esos son géneros como del videoclub, ¿no? De videoclub, no sé lo que es el videoclub, pero cuando ibas al videoclub, cuando ibas al videoclub había ahí unas estanterías y era comedia, drama, pues al final era para eso. Y, o sea, no hay ningún tipo de necesidad de hacer esas categorías ya, o al menos yo no siento ninguna necesidad. Entonces, eso me libera mucho también a la hora de hacer películas, de crear estos géneros que están en mitad de géneros, ¿no? De estas comedias tristes o de estas dramas divertidos. pero en cualquier caso, en este corto, ¿hasta qué punto era importante hacer que la gente que la gente reflexionara o que se riese? Porque primero se ríen y a lo mejor después cuando ven el monólogo, pues eso, de que quiere estar solo, de que le gustaría de que la humanidad en realidad desaparecieran porque no le gusta a nadie, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso? Bueno, es eso exactamente, quiero decir, hasta el punto máximo. Es justamente eso lo que yo quería, reírte y sentirte culpable de que te has reído. Eso para mí es lo ideal, o estar ahí destrozado por el corto porque es una cosa terrible y al mismo tiempo estar riéndote. Es justo ahí donde quiero llevar a la gente, claro, porque a mí me encanta que me lleven ahí como espectador. Es el lugar que más me gusta, donde no sabes muy bien qué tengo que hacer. Porque es de risa, esto, ¿no? Es colocar a la gente. Ese tipo de películas transgénero, digamos, ¿no? Que están atravesando todos los géneros, o postgéneros, o antigéneros. Eso es lo que a mí me interesa. Protopartículas es un relato espacial, es un relato de viaje espacial, de alguien que está en otro planeta y que cuenta su historia, podría ser una interpretación. Sí. Cuenta su historia de una manera, pues, un informe, ¿no? Un informe de lo que ha hecho, de lo que ha visto. Y nadie que está alrededor parece extrañarse. Es algo que choca, sí. Entonces, tú con los actores, cuando les dices algo, en plan que tienen que actuar normal, ¿cómo se lo indicas esto? Bueno, lo principal es que no son actores, Bueno, entonces... los intérpretes. Sí, pero que eso es muy importante, que no tengan ningún tipo de bagaje de escuela de cine, ni de escuela de interpretación, ni de nada, ni siquiera cinéfilo. Y entonces yo lo que hago es que las instrucciones sean las mínimas. Yo lo único que les digo es que tengan en cuenta una serie de normas, que es que el plano no se corta nunca, o sea, pase lo que pase hay que seguir. No vale lo de, ay, que me lío, ay, corta, ¿sabes? Eso no lo pueden hacer, eso solo lo hago yo. Si pasa cualquier accidente, tipo, pues que van a con la mano y se le cae, pues lo recogemos y seguimos. Si tienen que decir una frase y se les olvida, pues que no la digan o digan otra, pero que no corten. Entonces eso hace que sucedan como pequeños accidentes que le dan como naturalidad. No es de repetir. No es de repetir. Bueno, alguna vez sí, cuando es necesario, pero no mucho. No hay que repetirse, si hay que repetir se repite, pero soy de quedarme con las primeras, ¿sabes? Sí hay que repetirse, pero cuando el personaje está un poco balbuceante
o ha ido a decir una cosa y se ha equivocado y dicho que luego la ha corregido. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho y se suelen quedar en el montaje porque es precisamente lo que le da la naturalidad. Y el trabajo con los actores es trabajar un poco con ellos porque no es tan sencillo como decírselo, porque me da la sensación a veces de que no se lo creen cuando yo les digo que lo que quiero es que lo hagan mal. No, es que claro, no entienden, pero está pidiendo que lo hagan mal, no te pido que lo haga mal, te pido que lo hagas como lo haces con naturalidad, ¿no? Yo ahora estoy hablando contigo y me tengo pausa, ¿no? Acabo de hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer que salgan en la película? Pues tengo los trucos para conseguir que salgan en la película, ¿no? Que no se estudien el texto, ¿no? Que se sepan solamente las ideas generales y lo digan con sus propias palabras, ¿no? La idea es conseguir que una persona hable como estoy hablando yo ahora contigo, pero diciendo un guión escrito por otra persona. Y a la hora de hacer la voz en off. Eso ya es, bueno, eso fue otra cosa, ¿no? Eso no hay una interpretación delante de la cámara y ya esa era una voz en off. Es muy importante el texto, leer el texto o memorizar. No, en el caso de la voz en off, cuando la he usado tiene otra intención totalmente distinta a la interpretación natural, es más una narración que está por encima. Eso ya va por otro lado. Yo me refiero más a cuando a una persona está delante de la cámara actuando y hablando, ¿no? Cómo dar esa naturalidad. La voz en off siempre que la he usado es una especie como cuando tú estás leyendo un cuento, tu propia voz leyendo ese texto, ¿no? El narrador, no es exactamente un actor. ¿Te interesan los fenómenos paranormales? Supongo. Pues mira, me interesa sobre todo las consecuencias en las personas que se ven envueltas en esos fenómenos, se ven envueltas significa cualquier cosa, desde la persona que lo ve hasta la persona que está al lado del que lo ha visto y no se lo cree, hasta el que se lucra con un medio de comunicación que habla de esos fenómenos. Todo eso es lo que me interesa, más que el fenómeno. Pues vamos con los misterios. Tu corte de 2013, en el que también están los extraterrestres, o los seres y sí. La religión, que es que, claro, la religión parte de eso, ¿no? La religión que está muy arreglada aquí, con el Mystery Day. Sí. No sé si en este corto... ¿Tú estás pensando en el Mystery Day? ¿Que yo qué, perdón? En el Mystery Day, ¿tú estabas pensando en el Mystery Day? Totalmente, claro que sí. Supongo, sí. ¿no? Obviamente, pero... Claro, sí, como decís, el Mystery Day es una representación de las últimas horas de vida de la Virgen María, que es ya una anciana y decide morir y hace esta especie de tránsito que se llama de lo terrenal a lo divino, que sube en cuerpo y alma, sube también su cuerpo. Y eso me interesa mucho esa narración y claro, es una influencia bastante grande para la película, donde también hay una especie como de tránsito y bueno, le puse el misterio como título, ¿no? Y esta mujer está intentando seguir los pasos, o le está viniendo desde dentro. Bueno, no, en realidad es una pobre mujer que tiene ahí su vida inspirada en varias personas que conozco, pues trabajadores del calzado, vida un poco precarizada, con una familia pues que quizá también es un problema, más que un apoyo, y lo que me interesaba era mostrar cómo se llegaba, en ese mundo como muy doméstico, cómo se metía de una forma totalmente natural lo sobrenatural, ¿no? Entonces hay una persona que empieza a hablar de una aparición de la Virgen y no hay ningún tipo de sorpresa ante lo que está diciendo esa persona, ¿no? Todo eso se recibe de una forma natural y eso es algo que yo he vivido mucho yo viví muchos años en el barrio de Carrús, que es un barrio de trabajadores del calzado, y recuerdo estar ahí con mi abuela y cruzarse con una amiga, mi abuela, y la amiga le contaba a mi abuela, pues sí, esta tarde, sí, ahora he ido a la carnicería a comprar, voy a recoger al chaval, luego voy a ir al curandero que me va a mirar, me va a hacer un sortilegio y luego voy a ir ahí que tengo a mi suegra y a no sé qué y a mi yerno. O sea, cómo estaba inserto en una narración de cosas absolutamente banales, de repente la mujer había insertado que voy al curandero a que me haga un sortilegio. Y era exactamente con el mismo tono de voy a recoger a mi hijo a la guardería y luego a la carnicería que tengo ahí encargado. La aparición de lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo? No la aparición, sino la naturalización. De repente, lo sobrenatural ya no está sobre por ningún sitio. Puede haber un género está aquí con nosotros todo lo sobrenatural. Entonces yo ya era pequeño y eso a mí me fascinaba porque yo siempre he sido como muy escéptico, ¿no?
Sí. Y era como, pero ¿cómo es posible que se haya insertado en la realidad esta cosa de lo sobrenatural, ¿no? ¿Cómo se puede haber naturalizado tanto? Y al final ese corto pues está inspirado prácticamente está inspirado en ese encuentro de esa señora que tuve hace años, cuando yo con mi abuela y en ese diálogo. Sí, las cosas que surgen, las ideas se maduran y surgen en un momento y luego unos años después Sí, ¿no? sí. lo vuelves a retomar. Sí, Sí. sí. Otra cosa, claro, me ha ayudado a pensar, en realidad hay un subgénero, bueno, la gente, yo he visto por internet que dicen que hace ciencia ficción costumbrista. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho creo que lo dije yo. Sí. Vale, pues entonces, Sí, a mí me gusta ciencia ficción doméstica. Doméstica. Sí, sí. De casa. Eso me gusta mucho. De casera. Sí, o casera o doméstica. no No sé sé. por qué. Sí, eso me gusta mucho porque creo que habla muy bien de los dos mundos esos que quiero unir, el mundo de la ciencia ficción con estos conceptos cósmicos y extraterrestres y una persona ahí en un taller de calzado cosiendo un zapato. Entonces la religión no está vista, o sea, la religión está vista como algo que está en la sociedad, en las mujeres ilicitanas, ¿no? Como algo que les... Forma parte de ese Forma costumbrismo y de esa de domesticidad. costumbrismo, no como nada espiritual. Pues yo creo que precisamente está tan metida en lo ordinario, ¿no? Que ya no se ve como ningún tipo de fuga espiritual ni nada, ¿sabes? Y la religión ya forma parte como de una cosa súper doméstica, o al menos formaba, creo que se está ya diluyendo un poco, pero sí está como tan metida en lo doméstico que quizá el sustrato espiritual que tiene pues se ha diluido un poco. Por cierto, el caso este del chico que le susurran y que es la Virgen María, ¿no? Y que les habla. Sí. ¿Eso está basado en algún hecho? Bueno, no, en posesiones. Está basado en nada concreto, está basado en en los conceptos generales. Me gusta mucho que saques el lugar de trabajo de estas mujeres, es el calzado, ¿no? Sí. La fábrica esta. Y que también, vamos a hablar un poco también de los escenarios, porque la localización es creo que de protopartículas, Sí. que salen, no sé, es un barrio de casas así, Sí, son diferentes lugares de la ciudad de Elche. pero ¿no te gusta sacarla turística? No, porque tampoco tendría mucho sentido. Precisamente lo que me interesa de la ciudad es su parte más obrera y de trabajadores de calzado y casi todo concentrado en el barrio de Carrus, que es el barrio del norte de la ciudad, que se hizo en muy pocos años para trabajadores que vinieron a trabajar de Andalucía, de Albacete, de Castilla-La Mancha, cuando surgió no, sino cuando explotó todo las fábricas de calzado, que de repente en los años 60 y 70 se multiplicaron por mil. Entonces las casas estas que salen al final son de Carrus. Las casas que Que salen salen al final de protopartículas. Eso es un barrio, eso es una barriada que empezó como un barrio chabolista hace años, ahora ya sigue siendo un barrio muy humilde, de los más humildes de Elche. Ya no es un barrio chabolista exactamente, pero sí que se nota que cada casa es de una forma y eso está por al norte. Yo te digo, Carrus es el norte, pues eso está al norte de Carrus. Eso está lo más al norte que hay de la ciudad. Ese barrio, un barrio muy pequeñito, pero que es un antiguo barrio chabolista. Sacas el paisaje, la gente de Elche y bueno, el ambiente, ¿no? Está impregnado en tu situación. Sí. Y claro, después en el final de protopartículas, este marciano que está mirando cosas que tú has visto siempre, pero con otros ojos. Sí, me gusta poner en mitad de esta cosa tan costumbrista y doméstica del barrio, pues literalmente un astronauta, ¿no? Y a todo el mundo le parece normal, tampoco hay, ¿no? Simplemente un ciudadano más del barrio y un ciudadano más de la película, que no haya ningún tipo de sorpresa a su alrededor ni nada. Me gustaba mucho rodearlo a ese elemento de ciencia ficción, rodearlo de lo súper doméstico que es Elche. Con Uranes, Uranes, que por cierto sale Torrellano, salen los paisajes desérticos, ¿no? Sí, Torrellano. sí, está al lado de la partida de Salades en Ana de Torrellano. Vamos con esta película, porque ya es casi un largometraje. Sí, mediometraje Largo, a partir de una hora Te voy a poner un poco el raco, pero me voy a poner espontáneo. a veces Así surgen con cosas. normales y a veces con nosotros. Estamos Está hecho al lado de Torrellano, sí, en la partida de Salades. sí, en la casa de campo está perfecto. Bueno, que se ve el lugar donde labra, donde cavan. Sí.
los árboles que hay en esta casa de campo, el ambiente tranquilo y al mismo tiempo del ambiente tranquilo lo que se esconde detrás de este ambiente tranquilo, que es algo turbio. Porque en esta película surge, tú creas algunos planos en los que se ve las puertas, no se ve lo que en otras películas se tendría que ver, está libido. Te lo está contando todo la voz. Me gusta mucho ese tipo de contrastes, creo que le da ahí como un misterio, y si entras, te gusta mucho, y hay gente que lo odia también, no pasa nada. Pero vamos, a mí me interesa mucho como el cine nos da esas posibilidades de crear una secuencia de acción, pero con un plano fijo, de la nada, ¿no? Y una puerta cerrada, pero sin embargo podría ser una secuencia de acción, ¿no? Gracias a recursos del cine como la voz, ¿no? La palabra es muy importante. Aunque el cine sean imágenes, la palabra siempre crea conceptos, ¿no? Tú dices una cosa y enseguida, por ejemplo, dices móvil y te viene a la mente móvil, o dices no sé, quiero decir que también es una manera de crear visualmente cosas. Y en Uranus hay un plano que me parece curioso, lo que se ve a fondo, porque José Manuel está cantando una canción y se va al fondo una montaña. No sé si esto son cosas que yo he visto o lo hice aposta, pero tiene forma piramidal. Sí, es una pirámide escalonada. Bueno, es una casualidad, pero no es la primera persona que me lo dice, pero bueno, ahí se escapa por ahí, por esa zona. No se eligió el encuadre por eso, no se eligió el encuadre por eso, pero me gusta que esté en el encuadre, sí, pero tiene una forma así como de, bueno, típica montaña que la han hecho escalonada para cultivar, ¿sabes? No, misterio, ¿no? No es que sea, sí parece una cosa misteriosa, pero vamos, está ahí un poco casualmente. Pero vamos, es la segunda persona que me lo así. ¿Será que la gente le choca? También es un plano bastante largo, ¿no? Te da tiempo a verlo. Te da tiempo a ver las cosas. Y bueno, y después lo repites, obviamente. Sí. Y además, esto de la repetición al final de los planos para grabar los me resulta curioso, porque tú lo ves desde un punto de vista. Al principio, casi todo la película es el punto de vista de la cámara fija, y al final, el último cuarto de hora más o menos, lo cambias totalmente, y al mismo tiempo que empiezas a sacar tomas de estas rápidas y fugaces y con la cámara en mano, pues al mismo tiempo vamos descubriendo que lo que habíamos visto antes en muchas tomas escondía algo también. ¿Puede ser? Sí, la idea era como hacer dos películas en la misma película, una la que está haciendo y otra la que está haciendo él, y conseguir que hubiera dos sentidos distintos. Por un lado esa especie de historia familiar siniestra y luego la historia de ciencia ficción, pero utilizar las mismas imágenes para las dos. Es posible hacer eso, ¿no? Era un poco el rompecabezas de la película, pero justo es eso. ¿Tú le diste la cámara a José Manuel y dijiste, graba lo que quieras o...? No. Lo grabaste tú muy conscientemente, ¿no? Digo, a ver si está improvisado. Hay una simulación ahí de que está grabando él, pero no, la cámara no estaba funcionando. Pero lo de la canción, sí, una canción que... La canción, yo orgullosamente te diré que yo la compuse yo. La letra esa loquísima, sí, también se la aprendió mi primo, pero vamos, yo soy el autor de la canción. Y nos damos cuenta de que es una familia, en Uranus cuenta la historia de una familia destrozada o simplemente que hay cosas que sacar. A lo mejor en muchas familias hay cosas que sacar. Sí, bueno, en esta más probablemente. En esta mucho, pero en muchas en esta también. más, pero sí, claro, era esa apariencia de familia normal y luego... Bueno, cada miembro de la familia tiene sus cosas. La mujer, del anciano, que escucha la misa, con unos cascos que le dan un aspecto extraterrestre, y que luego lo del agua, que sumerge las manos, también todo esto crea dentro de lo cotidiano, lo que estábamos diciendo antes, cosas que nos tocan, ¿no? Sí. Nos resultan imágenes que no son las típicas imágenes que veríamos de una casa, de un hogar de familia. Sí, esa era la idea.
como siempre, ¿no? Lo que ya he comentado, introducir esos conceptos como extraños y misteriosos de ciencia ficción en una casa normal con una señora normal. Como de repente haces ese tipo de cosas tan extrañas. Luego todo tiene una explicación, ¿no? Pero como que la explicación hace que todo sea incluso más extraño, ¿no? Es como una explicación como desde la ciencia ficción. Bueno, trabajando en eso, en los contrastes. Así al final lo que me interesa siempre crear este tipo de mundos contrastados. Perdón, cuando llega el coche, cuando llega el hombre que es el del Capuzaron, Sí. llega en coche y se arrepiente y vuelve. Y es una de las tomas, yo creo que es de las que tú has dicho, bueno, vamos a dejar la cámara, no vamos a cortar nada, ¿no? Vamos a grabar. Esto de la duda que se crea en este hombre, de decir, voy al lugar este que me trae los recuerdos malos, vuelvo, en realidad va a inspeccionar, pero es una excusa. No va y al mismo tiempo va a enfrentarse a aquello que le da miedo. Exacto. Sí, recuerdo que ese plano duraba 14 minutos, que es más largo que rodado. Y sí, quiero recordar que se hicieron 2 tomas solamente de ese plano. Y creo que esta fue la primera. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Bueno, no te he preguntado por ninguna idea, pero la de Uranes, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, Uranes es un encargo, en realidad, una especie de encargo. Se hizo para un canal de televisión que se llama Calle 13, que seleccionó a 13 cineastas y la idea era hacer una película pues en torno al número 13, ¿no? Que era como un rodaje en 13 horas, con 13 personas en el equipo, o sea, está hecha como muy rápido realmente, porque la idea era eso. Entonces, Calle 13 es un canal que está especializado en thriller y policial. Entonces tenía que cumplir un poco con esa temática. Es una temática pues, que a mí tampoco me interesa demasiado, a mí me interesa pues, la ciencia ficción y tal. Entonces la idea surgió de cómo podría yo hacer una película que a la vez sirviera para cumplir ese encargo que me habían hecho de hacer un thriller y a la vez me satisfaciera a mí como persona que quiere hacer una película de ciencia ficción. Y esa fue la idea, ¿eh? El propio encargo generó la idea. Entonces, ¿podría ser una película que sea a la vez 2 películas? ¿Podrían esas 2 películas ser literalmente 2 películas que utilicen las mismas imágenes pero para 2 películas distintas? No. Voy a pensar en este thriller que han pedido, pero ese mismo thriller, los elementos que intervienen ahí pueden usarse de otra, quizá rodándolos de otra forma para una película de ciencia ficción. La propia idea surgió del propio encargo que me hicieron, que ya te digo que es un encargo como muy abierto, solamente era eso, pero fue el propio encargo el que generó que la película fuera así, como te estoy diciendo. Pensando en Uranes en el principio, tan peculiar, porque normalmente estamos acostumbrados a ver imágenes de movimiento, no fotos. Bueno, es básicamente lo que he dicho antes. Pones una foto y en esa foto hay algo más que nosotros no vemos, pero que la voz en off, claro, le crea lo mismo de antes. Sí. Estas fotos, como curiosidad, estas fotos son de la época. Son fotos reales de mi primo. Fotos reales. Y bueno, se dio también la circunstancia de que había sido un cumpleaños de mi primo y mi madre me pidió que hiciera el típico montaje con fotos eso para poner en la fiesta. Y entonces yo, cuando me llegó este encargo, se dio la circunstancia de que yo tenía en mi casa un sobre con un montón de fotos familiares de mi primo. Entonces pensé en que si podíamos hacer algo a partir de esas fotos, ¿no? Lo mismo de antes, que fuera un thriller, que fuera ciencia ficción y además voy a ver si se puede partir de estas fotografías que tengo en casa. Y pues seleccioné unas cuantas y a partir de ahí nació la historia esta. Bueno, me interesó mucho una foto, que es la última que sale, donde se ve en una esquina como un chaval, una persona totalmente desconocida, que salió en la foto de fondo, que está de espaldas y como en el borde de la foto, me gustó mucho eso. Entonces me imaginé si sería posible que esa persona fuera un personaje, ¿no? A que nadie sabe quién es, porque simplemente alguien hizo detrás, igual que los turistas estos que han salido atrás mientras vos no estabas, pues de repente si quisieras utilizar estas imágenes que estás grabándome a mí como parte de una ficción y de repente decides inventarte la historia de esa familia que ha pasado por detrás, que probablemente son los locos que están aquí 2 días, pero a lo mejor tú decides que sean otra cosa, ¿no? Pues eso me hice yo con esa fotografía. Que no sean humanos, ¿no? O que sean extraterrestres que han tomado forma como de guiri, ¿no? O sea, han tomado forma de turista
de turista holandés, ¿no? Pues como si decidieras hacer eso, pues lo hice con una foto de mi primo. Vamos con otra cosa, porque en el año 2016 participas, bueno, yo he visto que participaste en un proyecto que se llama In the Same Garden, Sí. ¿Turco-armenio? Pues, Turco solo. Turco, Sí, turco. ¿Y qué te hizo participar en Bueno, no, me lo propusieron ellos. Fue una propuesta de una productora turca que seleccionaron a 10 cineastas y les encargaron, bueno, hacer un cortometraje, que la idea era hacer un largometraje con todos esos cortometrajes y que hablaran esos cortos, hablar entre comillas, porque podía ser literalmente, metafóricamente, como quisieras, de las relaciones entre turcos y armenios, que bueno, eran parte del mismo país, pero sucedió este genocidio armenio y ahora básicamente están en las fronteras cerradas. Bueno, son como dos comunidades que se llevan muy mal. Y bueno, en esos cortos que fueron parte de ese proyecto, pues hay de todo. Hay desde literalmente una persona que hace de turco y otra persona que hace de armenio que hablan, hasta cine experimental con colores, ¿sabes? No hay nada como muy... o sea, que era todo como muy abierto. Tú has hecho un poco de experimental con color, con tus zapatos de colores. Así que, sí. Con los zapatos de colores estos. Así que yo hice esto con estos chavales, bueno, me apetecía mucho. Yo venía a hacer Misterio, que es un corto con muchas señoras mayores, me apetecía mucho hacer algo con adolescentes, entonces, bueno, se me ocurrió juntar a un grupo de 5 chavales, que por ahí hubiera una chica armenia, por ahí hubiera un chico turco, ¿no? Y que terminara en una cosa que se hace en Alicante, que, bueno, yo investigando, cuando me propusieron hacer un corto sobre este tema, yo no tenía ni idea sobre este tema, entonces me dediqué pues a leer varios libros y a investigar, y resulta que la asociación de armenios más numerosa de España es la Asociación de Armenios de Alicante, que es el Instituto de Solidaridad. Y en el parque el Palmerar de Alicante, el parque este que hay a la entrada, motivado como una iniciativa de esa Asociación de Armenios, hay un monolito, que es un monolito en recuerdo del genocidio armenio, que es una cruz armenia, que es una cruz que tiene que estar tallada en roca. Entonces ellos cada 20 de abril, o 19 de abril, no recuerdo, hacen una ceremonia en recuerdo del genocidio armenio. Un genocidio que no está reconocido por todos los países, porque el genocidio es un delito que nunca prescribe. Entonces, si dentro de 1000 años se declara que Turquía fue la culpable del genocidio armenio, dentro de 1000 años tendrán que resarcir a Armenia, o sea, no prescribe. Entonces hay ahí, pues, básicamente la pelea del pueblo armenio es que se reconozca que los turcos fueron los culpables del genocidio armenio. Los turcos dicen que fue simplemente más muertes debidas a la Primera Guerra Mundial, que no un genocidio es gente que se reúne y dice vamos a matar a estos. Sí, o sea, hay como un plan de exterminio premeditado, ¿no? Y eso es un genocidio de una etnia o de una nacionalidad. Armenia dice que fue así, que los turcos hicieron eso con la excusa de la Primera Guerra Mundial. La parte turca del país decidió eliminar la parte cristiana, que fueron los armenios, y los turcos dicen que no, que fue la guerra. Sí, total, que ese es el. Entonces yo me reuní con esta asociación de armenios de Alicante y les pregunté si a ese acto que hacen anualmente en recuerdo del genocidio armenio, si iban turcos, ¿no? O sea, hay turcos que van, porque no hay turcos que de alguna forma quieren admitir su culpa. Y entonces la mujer reaccionó de una forma absolutamente sorprendida, diciendo que no era posible, o sea, imposible que fuera ningún turco, no solamente eso, sino que en los días previos se dedicaban como a boicotearles, a intentar boicotearles y tal, que era que nunca había ido ningún turco y para ella era una cosa impensable que fuera un turco. Entonces yo decidí, a raíz de esa conversación, pensar en un cortometraje en el que estuvieran unos chavales en un grupo, pues en un botellón, pasándoselo bien, y que en ese grupo hubiera un chico turco y una chica armenia, y que la película concluyera en ese acto y donde ese grupo de chavales estuvieran en ese acto, de forma que hubiera un turco en ese acto, ¿no? ¿Puedo inventarme una ficción donde sea posible que haya una persona turca asistiendo a este acto? Bueno, pues eso fue lo que me llama esa película. Parece muy sencilla, pero tiene detrás todo este armatoste. No, sí, una manera de confraternizar.
dos pueblos. O no, realmente, o no, Pues bueno, porque son a lo mejor amigos. él no sabe muy bien lo que está pasando, tampoco importa. ¿No? Los chavales no les importa. Los chavales están ahí porque están acompañando a su amiga. Claro. ¿No? Y están ahí porque están acompañando a su colega. Y está, ¿no? Y está bien. A mí me interesa mucho eso, ¿no? Que estuvieran ahí. Si se cuelan en un local abandonado para hacer un botellón allá dentro y hacen una especie de discoteca improvisada y utilizas las luces estas Sí. para dar el ambiente este, y no sé si querías situarlo como estéticamente, no sé si a ver, a lo mejor me estoy rayando mucho yo aquí, pero si querías hacerlo como algo irreal también, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Puede ser. O si no, Este corto se rodó, a diferencia de los otros, este se rodó en celuloide, en 16 milímetros, y en 16 milímetros la película tiene una recepción muy especial a lo que son las luces, los neones, las luces artificiales. Se quedan plasmadas en el celuloide de una forma como un poco fantasmagórica, que a mí me gusta mucho, que quizá el digital no tiene como ese halo especial que tiene para las luces el celuloide. Entonces yo quería explotar eso a saco, ¿no? Entonces me interesaba mucho pues ese lugar oscuro solamente iluminado por esas luces tan artificiales. De eso, hay unas zapatillas que brillan y hay alguien que tiene una especie como de linternita de luces también, ¿no? Y cómo utilizar plásticamente esas luces, ya que teníamos la posibilidad de rodar en celuloide, pues sacar toda la belleza de eso. pues le damos ya. Se está grabando la luz. Vamos. Vale, hemos hablado sobre tus cortos, sobre tus películas. Vamos a hablar ahora un poco sobre el cine alicantino. Porque para ti, ¿cine alicantino quiere decir algo? ¿O simplemente sois un grupo de cineastas que lo podemos agrupar por provincia? Es una cosa provincial. Sí, claro, total, delimitación geográfica. A lo mejor hay algo más que tiene que ver no exactamente con Alicante, sino con el Levante, ¿no? Que a lo mejor atañe algo de Murcia, Valencia. Que es el Levante, es que puede tener algo que quizá también tiene algo que a lo mejor está en común con Túnez, ¿no? O con el norte de África o con Italia, ¿no? Esta especie de carácter mediterráneo, eso puede ser algo más o menos que nos una, ¿no? Yo creo que quizá por ahí se pueden ver algunas similitudes, pero en cuanto a provincia, pues al final una provincia. Bueno, hay un puede haber un carácter mediterráneo. Puede haber un carácter mediterráneo que ya te digo que está aquí, igual que en el norte de África o en Italia o en Grecia, ¿sabes? Y respecto a la industria alicantina del cine, ¿sigue siendo bastante precaria para ti? Bueno, depende de con qué la compares. La comparas, sí, bueno, la si la comparas con Madrid o con Barcelona. Con la del Soria. Bueno, ya, claro. Pero sí, claro, pero eso no. Es decir, es una comparación muy. Quiero decir, es una obviedad que el lugar donde está concentrado, no solamente el cine, yo te diría que gran parte de las industrias son precisamente las capitales así grandes. ¿Y desde Alicante se puede hacer algo? ¿O desde Elche? Bueno, yo no he hecho otra cosa que desde aquí. Entonces, al final, para hacer una película, pues tampoco necesitas. Bueno, también dependiendo del tipo de película, claro. No es exactamente. Yo hago un cine como muy costumbrista que se basa mucho en los lugares reales y las personas reales. Entonces, creo que estar aquí no es que perjudique, es que es una ventaja. O sea, realmente yo conozco a mucha gente que hace el mismo cine que yo o que comparte cosas espirituales con el cine que yo hago, que vive en grandes capitales y lo pasa mucho peor que yo. O sea, realmente tienen muchas más dificultades. Entonces, tienen más competidor. Es una ventaja estar aquí para hacer este tipo de películas. ¿Y te has producido a ti mismo? Varios cortos, sí. Una productora. ¿Cómo es eso de producirse? Bueno, es una cosa como más. O sea, producirse tampoco es una cosa muy. No tiene mucho misterio.
básicamente haces una productora, que tampoco es algo que tenga mucho misterio, y lo bueno que tiene es que, bueno, es un poco de papeleo, de si quieres conseguir. Al final un productor no es alguien que tiene dinero, sino es alguien que consigue dinero. O sea, el productor como alguien que pone dinero, eso no existe, no existe en España, sino que es alguien que gestiona cómo le llega el dinero al proyecto, que puede llegar de diferentes formas, ¿no? Están las ayudas, pero luego también están las televisiones, las coproducciones internacionales, hay muchas formas. Y un productor es el que gestiona esos trocitos de financiación de diferentes sitios y los pone todos en la película. Para hacer tu primer largometraje has utilizado como varias productoras, ¿no? Porque es una película de 1,5 millones de euros de presupuesto y evidentemente ahí ya está implicada Televisión Española, Movistar Plus, el Ministerio de Cultura español, francés y turco, Eurimas, que es el organismo europeo para facilitar coproducciones. Evidentemente tenía que hacerlo una gente profesional, una productora. Yo he producido mis primeros cortos que estamos hablando de presupuestos de 5.000 euros o de 9.000 euros. Sin embargo, has podido sigues haciendo tu obra desde aquí, desde tu ciudad. Así que es posible, ¿no? Es posible hacer un cine ilicitano o alicantino. Sí, yo ya te digo que yo no conozco otra cosa, que yo no habría podido hacer estas películas en otro sitio. Es precisamente porque vivo aquí que he podido hacer estas películas. ¿Y crees que existe un diálogo entre los cineastas que sois, bueno, o de Altea, o de Alicante, o de Elche, o de Orihuela? Existe, por eso me refería yo, el diálogo este que se crea porque muchos os conocéis y porque muchos a veces, no sé si os influenciáis, cada uno haréis una cosa distinta, pero existe una especie de industria vuestra, una especie de comunión. Sí, claro que sí, porque claro, al final el cine requiere de muchas cosas que tiene que, o sea, requiere de pedir muchos favores, entonces siempre hay que ayudar y porque muchas veces tú vas a ser ayudado, ¿no? Entonces ahí no existe no existe nada parecido a una competición, afortunadamente. No hay ningún tipo de mentalidad competitiva, más que nada porque no existe tampoco ningún premio al que solo vaya a llegar uno, eso no funciona así. Entonces hay como mucha comunidad, no solamente en Alicante, sino en general lo que es en el cine independiente, o sea, el cine que no forma parte como de la industria, Operación Camarón, el cine independiente, que hay como eso, pues como mucha comunidad de ayudarse y de saber que lo bueno que consiga uno es bueno para todos. Por ejemplo, Jon de Sosa, que es vasco, o los turcos y armenios que han colaborado contigo. También son cineastas independientes. Claro, Jon de Sosa es el más independiente de los cineastas. Entonces es hacer cine independiente y desde Alicante o desde Elche y se crea más un cine más independiente por motivos propios o por ser parte de un territorio. O sea, a lo mejor tú crees que habrá otros directores que querrían hacer un cine más industrial o... Sí, probablemente. Lo que pasa es que yo no los conozco. No los conozco. Claro, al final uno se va uniendo con la gente que comparte un poco sus intenciones y la gente que quiere hacer un cine más industrial, pues tiene todo mi apoyo, pero hay otros caminos y quizá ahí sí que hay que mirar lo de emigrar, ¿sabes? O sea, si quieres hacer... pero bueno, en realidad ya va siendo cada vez menos necesario estar físicamente en un lugar concreto, ¿sabes? Porque ya el lugar físico va importando cada vez menos en general para todo, ¿no? Creo que sí. Y más con la última época que hemos vivido, creo que se ha visto que se le ha quitado mucha importancia al lugar como un espacio físico donde estar. Creo que el concepto de lugar se ha
se ha desvanecido un poco, ¿no? Un lugar ya puede ser cualquier sitio, ¿no? Es como ya... Somos ciudadanos del mundo. Sí, ya yo cuando me llamaste para hacer esta entrevista, por ejemplo, yo di por hecho que iba a ser por Zoom. O sea, lo di por hecho, absolutamente. Y como que ya se había dado... Yo creo que llega un momento que ya se ha dado por supuesto que las cosas... quiero decir, está muy bien que hayamos venido a un parque, que estemos mirándonos, eso está genial, ¿no? Pero no, o sea, nunca pensé que iba a ser así, por ejemplo. Entonces, o sea, ya di por hecho que los encuentros entre personas se hacen cada uno con cada persona en su lugar, ¿no? Simplemente porque ha sido así durante esta época, ¿no? Y creo que precisamente esta época ha hecho que eso que se decía hace años de quiero hacer cine, me tengo que ir a Los Ángeles, me tengo que ir tal, bueno, pues a lo mejor no es tan necesario. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Toma. a ti. Gracias. A ti, a vosotros. Una pregunta, ¿tú como ilicitano crees que hay cultura cinematográfica aquí en Elche? O sea, una vez más respondo comparado con qué. ¿Comparado con qué? Bueno, me refiero, hay cineclubs, hay un cineclub. ¿Ves un ambiente cinéfilo en Elche? Bueno, bueno, hay un cineclub, ahí está el festival de cortometrajes que se hace en el Oro Chocolater, que ha ayudado mucho a crear pues eso, un cierto ambiente de cinefilia. Pero claro, yo vivo mi cinefilia de una forma más personal, creo. Y miro mucho las programaciones de Filmoteca, la Filmoteca de Madrid, la Filmoteca de Cataluña, incluso la de Valencia, y claro, yo pues siento mucha envidia. Claro, comparado con eso, yo te diría que me gustaría que hubiera más cinefilia aquí, pero bueno, supongo que comparado con la nada, pues hay bastante. Algo tenemos. Vale, era eso solo. Muy gracias.